Tengan un combativo y caluroso saludo en esta mañana del sábado 28 de enero del 2023. Hoy inicia la segunda versión o segunda emisión de este programa Azodegua Informa. No le importa que indudablemente hemos recibido el año 2023 con muchas expectativas, muchas noticias sindicales, noticias pedagógicas, noticias políticas, la cual estaremos llevando en esta mañana del sábado 28 de 9 a 10 de la mañana. Azodegua Informa. Este programa es multiplicado, retransmitido por Cardenal Estéreo 94.7 en San Juan y 91.7 en Riohacha. Asimismo, la emisora de Acuario Estéreo, tenemos la emisora de Ranchería, de Distracción, igualmente Atonuevo Estéreo en Atonuevo. Hoy pues indudablemente tenemos tres temas fundamentales, lo cual trataremos a continuación. El primero tiene que ver, como siempre lo hacemos sábado a sábado, es el informe nacional. Como segundo tema entonces estaremos trabajando las propuestas de la reforma laboral y estatutaria del magisterio. En tercer tema y como final estaríamos dando un informe de lo que está aconteciendo, lo que ha venido aconteciendo en cada una de las 4 entidades territoriales certificadas en las reuniones que se tuvieron el año pasado al finalizar el mismo año y al inicio de este año. Entonces, compañeros y compañeras, bienvenidos a su programa Azodegua Informa. No le importa que critiquen su aguerrida voluntad y hay que aplaudir a esa gente tan valiente. Ya tenemos a nuestro compañero secretario de Prensa, Comunicación y Propaganda, el compañero Milat Estrada, que hoy por situaciones familiares pues no puede estar aquí en la cabina, pero como siempre desde cualquier parte del mundo él se encuentra y nos va a dar el saludo para que se dirija a esta audiencia. Compañero Milat, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Daniel, a usted, a quienes lo acompañan hoy en cabina y a toda esa fiel y amable audiencia de su espacio radial Azodegua Informa. Bueno, usted lo dijo, tenemos hoy una gran nutrida agenda para compartir de manera cordial y como siempre a través de esta ventana informativa para llevar de primera mano y de manera concisa, precisa, veraz y objetiva la información sucedida en los últimos días en el orden nacional, local y regional. Decirle a Daniel que tendremos hoy la oportunidad de un informe nacional a cargo de los ejecutivos Fabio Manuel Herrera a través de una entrevista, la compañera María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad, que siempre nos brinda su informe a través de un audio, y tendremos también la posibilidad de entrevistar al compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Se estarán abordando temas sustanciales y transversales en lo que tiene que ver con la presente actividad legislativa y que aborda y necesariamente tiene que abordar los temas de reforma que el gobierno del cambio ha planteado, la presentación en este mes de marzo del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene dentro de su estructura temas de vital importancia y de capital importancia para la educación. Pero también tenemos que hacer mención acá, Daniel y compañeros, maestros y maestras y audiencia en general, de lo que ha publicado la Federación Colombiana de Educadores FECODE a través del documento que compartió en todas sus plataformas de propuesta de estatuto de la profesión docente. Unas propuestas que deben ser analizadas con detenimiento y con mucha certidumbre para poder hacerle los aportes que haya que hacer desde lo regional y desde lo local. FECODE ha planteado estructuralmente una propuesta que permita generar unas verdaderas condiciones de profesionalización y dignificación de la carrera docente, que se reinstale la estabilidad laboral que fue sacrificada bajo la promulgación del decreto 1278, pero que de verdad se creen unas nuevas condiciones de ascenso
reconocimiento de títulos, tiempo y o producción académica, que permitan no solo la movilidad en lo que tiene que ver con los ascensos, sino también el posicionamiento en el orden salarial y prestacional de nuestros maestros y maestras, y que haya unos verdaderos estímulos académicos y laborales, pero que también permita el fortalecimiento, Daniel, de la profesión en el saber pedagógico y el conocimiento académico, que se logre de una vez por todas en temas de salarios, un salario profesional e integral para los maestros y maestras que se vinculan al sector educativo, pero que persiga además la reivindicación laboral, sindical, política y ciudadana de nuestros compañeros y compañeras. Es pues esta una tarea que nos corresponde a todos y todas para poder transformar las situaciones laborales, administrativas e institucionales y de aula para el magisterio colombiano. Con el compañero Francisco Maltés estaremos tocando temas que tienen que ver con la propuesta de reforma laboral que hiciesen hace unos días las centrales unitarias de trabajadores y todas las centrales obreras del país, esperando eso sí que se tracen los derroteros que permitan acabar con la tercerización laboral, acabar con la interinidad de los cargos o la provisionalidad de los mismos, que se acabe con, como lo ha dicho la ministra de Trabajo, con esos contratos de prestación de servicio y se le dé dignificación a los obreros del país, no solo del sector educativo, sino en el orden general. Tenemos pues una agenda muy nutrida, Daniel, compañeros y amables oyentes, al compañero Andrés Felipe Daza, que siempre nos acompaña en cabina, un abrazo fraterno, un saludo muy especial a la distancia para todos y todas, y esperemos pues que este sea un programa de provecho para informarnos y tener la certidumbre de que estamos direccionando las acciones políticos sindicales en pro de poder conseguir con el gobierno del cambio, tener verdaderas luces al final del túnel en materia educativa y que se pueda, de una vez por todas, conseguir una reforma estructural, real y progresiva del sistema general de participaciones, que es la que puede garantizar, soslayar la gran brecha en el déficit presupuestal que hoy tiene el magisterio colombiano. Buen día para todos y todas. Compañero Milad, vamos a aclarar, hoy no está Andrés Felipe, sino William. Entonces... bueno. Bueno, un abrazo a William de la Rosa, sí señor. Listo. Y al señor César Pacheco, que siga yendo en su diligencia familiar muy bien. Bueno, entonces continuamos con el programa. Indudablemente iniciamos como que frío, porque a final de año y a principio de año estuvimos recorriendo, como dice uno, las Europas, estuvimos visitando 7 países, 21 ciudades, y parece que el español ya se me hubiera olvidado, porque entré como muy frío. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Hemos oído a nuestro secretario de Prensa, Comunicación y Propaganda, además director del programa Asodegua Informa, que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana está por esta emisora, no solamente la 94.7, sino la 91.7 en Ribacha y otras emisoras, tanto en Uribia, Manaure, en Distracción, en Atonuevo y al sur de La Guajira. Total que estamos cubriendo, además en el exterior, porque muchos nos han dicho, ahora que estuve en el viaje, nos han dicho que oyen a Asodegua, el programa Asodegua Informa, desde España, estuvimos en Francia también, desde allá lo oímos. Entonces es un programa que se ha internacionalizado. Bueno, continuamos con nuestra agenda. También hay que decirle a los compañeros que Asodegua en esta semana que viene estaríamos convocando a todo el magisterio a asambleas informativas municipales. Uno de los temas que vamos a tocar específicamente tiene que ver con el nuevo estatuto de la profesión docente. Entonces, ojo compañeros, que este es el futuro de los maestros, que se viene con este nuevo estatuto y que realmente necesitamos reactivar después de tantos años. Creo que en el 2013 está el borrador siendo decantado. Este borrador que estamos trabajando en este momento, pues indudablemente no es el acabado ya definitivo. Por eso es que se van a hacer unas asambleas informativas en cada una de las filiales de los diferentes departamentos, para que el magisterio aporte, diga que está bien, que no está bien, y podemos entonces llevar a la comisión tripartita este proyecto para que entre el Ministerio de Educación Nacional, los senadores,
los congresistas y FECODE, pues podamos consensuar este estatuto y podemos tener ya un estatuto actualizado. En ese sentido, pues compañeros, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al programa Sodegua Informa. Iniciamos entonces con la entrevista que le hace nuestro director del programa al compañero ejecutivo Fabio Herrera, donde toca unos temas muy importantes, lo cual son esenciales para que ustedes lo escuchen, compañeros. Muy buenos días. Hoy en el espacio radial de Asodegua Informa nos encontramos con el compañero ejecutivo Fabio Manuel Herrera Martínez, quien es el secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. Muy buen día, Fabio. Muy buenos días, compañero Milad, y un abrazo fraterno para todo el magisterio del departamento de La Guajira, los estudiantes, deseándole un exitoso retorno a las actividades de 2023. Bueno, sabemos que este retorno a las actividades académicas y a todas las actividades que tienen que ver con el gremio del magisterio, se suman también el reinicio de actividades a nivel sindical y de toda esa loable y tesonera labor que viene haciendo la Federación Colombiana de Educadores FECODE en cabeza de nuestro comité ejecutivo. ¿Qué cuentas tenemos para darle hoy al magisterio guajiro y a toda la amable audiencia que sábado a sábado no se escucha en materia de los avances que ha tenido o que puede tener el plan estratégico de negociación y de concertación con el gobierno del cambio para temas cruciales, Fabio, como son la reforma estructural del Sistema General de Participaciones, en la comisión tripartita que viene accionando desde el año inmediatamente anterior y que se perfila para este año en esa materia? Bueno, efectivamente, en la última recta, la recta final del 2022, aceleramos para tratar de sacar al máximo los puntos de acuerdo pendientes con el gobierno nacional. Cabe resaltar que en cada negociación la gente quiere que nosotros le colguemos bolitas al árbol de Navidad, al punto en que muchas cosas son fundamentales, otras cosas son importantes, pero que no son trascendentales. Sin embargo, es un pliego de peticiones que debe recoger toda la situación nacional de manera general. Para nosotros lo fundamental como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en el pliego pasado anterior y el que se va a radicar el próximo 28 de febrero, tiene que ser la reforma estructural al Sistema General de Participaciones, porque si no hay un crecimiento gradual y cierto en el tema financiero, todas las demás iniciativas se quedan en el camino. No será posible garantizar una alimentación escolar universal, no será posible ampliar las rutas escolares, mucho menos convocatorias a ascenso para maestros del 1278, nivelación salarial, la modernización de las estructuras, la dotación, la implementación de laboratorios y bibliotecas conectadas a redes internacionales, como se ha comprometido el gobierno, porque sin financiación todo eso será un canto a la bandera. Se implementó la comisión tripartita, el gobierno nombró a sus voceros, nosotros nombramos a nuestros representantes y se condicionó que si dado el caso no llegan los representantes del Congreso, sencillamente nosotros podemos actuar como comisión bipartita, gobierno FECODE, Ministerio de Educación FECODE, y luego presentar lo que se den las conclusiones en la comisión tripartita, pero que de todas maneras el tema de la comisión tripartita tiene que ver fundamentalmente con la reforma del Sistema General de Participaciones. Así es, esa es la columna vertebral de todo lo que se pueda alcanzar a proyectar en términos de reforma educativa y de poder asegurar el financiamiento de los temas sustanciales en eso que se enmarcó en la negociación y que tuvo a bien vislumbrar FECODE de las 7 grandes brechas que tiene el sistema educativo hoy en Colombia. Bueno, Fabio, este ministro ha cacareado muchas cosas, y digo ha cacareado porque ha sembrado expectativas desde antes de posesionarse, pero últimamente ha dicho que va a haber una propuesta, o ya hay una propuesta que no ha sido estructurada, no ha sido bien diseñada o no ha sido bien planteada, porque no conocemos sus minucias, su estructura fundamental, y es la que tiene que ver con el famoso retiro compensado. ¿Qué le podemos decir a los maestros que hoy tienen una expectativa y que ya quieren de pronto irse
pero no irse así con más pena que gloria. ¿Qué le decimos a esos maestros y maestras pensionadas que aún están activos y que están esperando cómo va a ser el retiro compensado? Bueno, personalmente, a mí me parece que el señor ministro no tiene frenos en la lengua y que se vuelve una rueda suelta en la política educativa, porque él lanza anuncios que en ningún momento corresponden a una política de gobierno o un consenso con el gobierno de Gustavo Petro frente a situaciones concretas. El tema del retiro compensado es un tema viejo que nació con la ley 715, como también es viejo la entrega en concesión de las entidades públicas de educación cuando no sea viable por parte del gobierno. En este momento la propuesta que tiene el gobierno, el que lanzó de los bachilleres o los universitarios voluntarios y el retiro del maestro del 2277 fundamentalmente, aunque hay bastante 1278 que también ya están a puerta de pensionarse, es una situación unilateral que el señor ministro ha expresado. No corresponde en ningún momento a un consenso con la federación, ni mucho menos existe una política definida con tabla que diga cuánto correspondería a cada quien al momento de retirarse. Aquí no se está hablando de un plan compensado de retiro, sencillamente se está hablando de retiro voluntario. Entonces, hoy como federación, nosotros no conocemos la propuesta ni hemos discutido ningún tema con el gobierno para decirle cuál sería el tema aproximado en materia financiera, cuál sería la proyección económica que tendría un compañero que le falten 7, 8, 10 años o hasta más, porque hay bastante, o es numeroso el grupo de maestros que todavía están a puerta de 12, 13 y 15 años de retiro forzoso. Entonces pensamos que el gobierno debe aterrizar. Debemos centrarnos en los temas fundamentales, porque cada vez que el gobierno abre la boca para hablar de los provisionales, de los educadores o de los maestros voluntarios, quita la atención de donde nosotros lo necesitamos, que es el tema del financiamiento de la educación pública con garantías para el ejercicio docente y para los estudiantes en materia de condiciones dignas. Así es. Entonces, este tema no es otro, sino otro cacareo más del señor ministro Alejandro Gaviria, sin fundamento lógico, porque sabemos que todo lo que se trace necesariamente tendrá que estar amarrado al Plan Nacional de Desarrollo y a toda esa estructura financiera que depende en gran medida de lo que se adelante en el avance del recaudo público por la reforma que el gobierno está impulsando en materia de finanzas del Estado. Se ha anunciado también por parte del señor ministro que a partir de este año va a haber una mejora sustancial en lo que se aporta, en lo que el gobierno invierte por estudiantes, y ha dicho que va a ser del orden del 20%. ¿Eso tiene algún fundamento? Bueno, en el tema de la universalidad de la educación, por lo menos en la educación universitaria superior, el gobierno ha cumplido, ya tenemos la evidencia de que hay matrícula cero en las universidades públicas del país. En el financiamiento de la educación básica y media, pues tendremos que revisar la materia de financiamiento, porque lo que hay es un déficit y un decrecimiento. Hoy los establecimientos educativos están recibiendo mucho menos recursos que hace 5 años. Entonces, en medio de la crisis económica que hay, tendríamos que hablar sobre cuáles son las fuentes de financiamiento para poder decir que efectivamente eso se va a reflejar en la educación básica y media, porque, repito, ya en la educación superior los desprendibles de pago están saliendo a 0 pesos. Finalmente, Fabio, aprovechando tu presencia, hay un tema que, bueno, se ha tomado como bandera preelectoral. Hoy los partidos políticos están hablando, y cuando digo que están hablando es porque vieron la presencia masiva de docentes provisionales en la ciudad de Bogotá cuando estos se tomaron allá la capital para pedir o exigir garantías laborales en este nuevo gobierno. ¿Qué decirle a esos 70.000 maestros y maestras provisionales que hoy tienen una incertidumbre tenaz porque no se ha podido trazar una política pública que garantice de verdad que podemos pasar de la provisionalidad a la estabilidad laboral de estos compañeros y compañeras? El tema de la meritocracia en su artículo 125 fue una conquista popular. Fuimos nosotros los estudiantes en la constituyente los que impulsamos con el proyecto del M19 y los otros partidos de izquierda que había allí, el tema de la meritocracia, para evitar que se siguieran nombrando a dedo a los amigos del gobierno, a los clientelas del gobierno. Hoy ese tema de la meritocracia tiene que ser revisado
y nosotros consideramos que sí se puede y se debe hacer justicia con los maestros provisionales, para que no sigan siendo la clientela electoral más apetecida por los politiqueros. Pero también es cierto que nosotros no podemos desmontar el artículo 125, porque esa es la garantía en que la gente pueda tener trabajo sin necesidad de tener el apellido de los mandatarios, pueda tener trabajo digno y decente, tal cual como nosotros lo hemos defendido tanto en FECODE como en la CUT. Y bien dice la Comisión de Servicio Civil que las pruebas están definidas o están hechas o proyectadas para que cualquier ciudadano pueda ganarla, puede ingresar. Desafortunadamente la mayoría de estos compañeros que están en las zonas rurales no tienen acceso a la tecnología o no se han preparado debidamente porque su trabajo en esa zona no se lo permite, pero consideramos que aquí pues tendría que haber un parágrafo adicional por única vez o una amnistía, algo que permita que esa gente pueda solucionar su problema, porque tenemos compañeros ya con 18 y 20 años de servicio en provisionalidad que requieren pues que se le arregle su situación en la medida en que desde el punto de vista de la Constitución se pueda hacer. En ese sentido, compañero Fabio, y hay que decirlo a través de esta tribuna, que lo que hay que tener es unidad de causa, unidad de lucha, unidad de criterio, no mirar a los sindicatos como los enemigos de los provisionales y antes, por el contrario, sindicalizarse masivamente para poder dar la batalla a nivel jurídico, a nivel legislativo y a nivel de las acciones en masa, en las calles, para poder reivindicar derechos de nuestros compañeros y compañeras. Tenemos entendido que la hoy única senadora maestra en el cuerpo legislativo colombiano, que es la senadora Sandra Jaime, viene adelantando una tarea bastante importante en tal sentido. ¿Tiene usted información de lo que se ha podido avanzar en lo que ella proyecta para el tema de los provisionales? Bueno, además de Sandra Jaime, hay mucha bulla en el Congreso y en los sindicatos de falsos apóstoles que están planteándole que eso tiene solución inmediata. Eso tiene que hacerse una reforma al artículo 125 y tendrá que haber voluntad por parte del Congreso de la República y una iniciativa, y nosotros en la calle con la movilización para lograr que efectivamente se pueda modificar o se pueda incluirle un parágrafo adicional al 125, pero recordemos que no solamente los maestros estamos en provisionalidad, también en los otros regímenes de trabajadores en carrera existe la provisionalidad, y ese problema lo tienen más de 300.000 trabajadores en todo el país en las distintas ramas. Entonces no solamente eso afectaría a los maestros provisionales, sino también a los trabajadores de la salud, los trabajadores de la justicia y otros sectores, incluyendo las fuerzas militares, donde ahí hay cargos que se proveen por meritocracia. Entonces no solamente mirar el tema de los maestros, sino mirarlo en conjunto, y pensamos pues que se debe dar una solución, ya sea convocando ascenso anual, en concurso para nombramiento anual, y ir evacuando precisamente la situación que hay allí en provisionalidad, porque lo que se requiere son garantías y estabilidad para la gente. Y si existen las plazas, pues es necesario que se legalice la situación de los compañeros. Pero hay muchos falsos apóstoles diciéndole a los compañeros provisionales que somos los sindicatos los enemigos de ellos, y no es un tema constitucional que está establecido precisamente por una de las constituciones que la gente considera como las más avanzadas y las más revolucionarias. Entonces, lo que ayer era un problema de retroceso, hoy se nos convierte en un freno para 70.000 compañeros o más que están en esa situación de provisionalidad. Bueno, compañero Fabio, le agradecemos como siempre su participación, su disposición para traer información veraz, objetiva y concisa para el magisterio de La Guajira. Gracias a ustedes, y estamos invitando a los maestros a fortalecer la unidad sindical, ya que el próximo 26 de mayo tendremos elecciones a nivel nacional en el Comité Ejecutivo de FECODE, el Comité Ejecutivo de la CUT, en los comités ejecutivos regionales de la Central y en los sindicatos regionales donde no se han dado este proceso de elecciones. Entonces, solamente la unidad nos hace fuerte. Bueno, indudablemente es cierto, este tema de los provisionales no es muy fácil. Pero hay un cierto sector, muchos que están pecando en Río Revuelto, y sobre todo en época electoral, le han venido vendiendo una idea de que es posible por aquí, es posible por acá. Y lo ha dicho el compañero ejecutivo, hay que reformar, modificar el artículo 125 de la Constitución, porque no es solamente el magisterio, es un grueso número de trabajadores de públicos.
que están en esa situación, pues esperamos que eso sí se logre consensuar para que hayan las fuerzas políticas, la voluntad política y se pueda reformar ese artículo y entonces entraríamos a hablar con más concreticidad, porque lo contrario es puras nebulosas. Seguimos entonces en nuestro informe nacional que tiene que ver a cargo de nuestra compañera María Eugenia Londoño, que es la secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, pero además es nuestra representante al Consejo Directivo del Fondo. Con ella entonces le damos la bienvenida, compañera María Eugenia. ¿Cuál es su informe el día de hoy? Vamos a las calles a defender las reformas del gobierno del cambio. Avanza de manera importante y en favor del pueblo colombiano las reformas del cambio. Se hace urgente que el pueblo se movilice para rodearlas y para defenderlas. El Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se propone una adición presupuestal que permita superar el déficit de 3.4 billones de pesos para la educación en el año 2023. Así también la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud. Hoy el magisterio colombiano debe concentrarse en el respaldo a las reformas del cambio, el estudio, análisis, discusión y aportes al estatuto de la profesión docente que dignifique por fin nuestra labor. Hacer los aportes a los pliegos de condiciones para la nueva contratación, cuyos lineamientos técnicos para modificar el Acuerdo 09 del 2016, alcanzados por FECODE, son importantes y son garantistas. Así también preparar, estudiar, discutir la reforma estatutaria que ponga a la Federación al nivel del momento histórico que hoy estamos viviendo. Por eso el próximo 1 de febrero, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunirá con el ministro de Educación. En esa reunión trataremos temas trascendentales de política educativa, tales como que Colombia se desmarque de la banca multilateral OCDE y se respete la educación como derecho fundamental, que se nos ponga claro el retiro voluntario compensado. ¿Cuál es la disponibilidad presupuestal para tal política? ¿Cómo va a impactar esa política al magisterio colombiano? 80.000 potenciales docentes que se les llevará a negociar. ¿En qué términos se dará? Solo cuando las claridades suficientes y necesarias se hagan, FECODE procederá a orientar al magisterio colombiano. Asimismo, hablemos del voluntariado. ¿De qué se trata esa política? ¿Y por qué mejor no se busca el ingreso y la vinculación de los 65.000 maestros provisionales hoy en Colombia? ¿Por qué se habla de un nuevo sistema de evaluación? Ese tema se debate en el seno del estatuto docente. Y por eso tenemos que decir que hoy logramos descongelar el ascenso de reubicación. Y dentro de los acuerdos se plantea que este proceso debe ser cada año, como lo dice la norma. Así también, paulatinamente y con recursos disponibles, se procederá a ascender año por año. Y este año se intentaría arrancar con aproximadamente 43.000 docentes en el país. Así también tenemos que expresarle al ministro de Educación qué pasa con la fusión de instituciones educativas. ¿Cómo vamos a afrontar la problemática de las plantas de personal? ¿Cómo afrontamos el tema de infraestructura educativa hoy en Colombia? Es decir, la reunión debe superar todas las situaciones críticas que en la educación dejaron los anteriores gobiernos, pero además que este gobierno debe asumir con una política educativa para el cambio. Así pues, el Comité Ejecutivo esta semana que entra se aprestará a continuar con el seminario, preparar la Asamblea Federal para el 23, 24 y 25 de febrero, la Junta Nacional para el 10 de febrero, las mesas de negociación con participación permanente, las mesas técnicas FOMAC para la nueva contratación permanente y urgentes. Y seguimos esperando y presionando la reunión del Comité Ejecutivo de FECODE con nuestro presidente Gustavo Petro. Compañeras, compañeros, grandes retos, grandes apuestas, un año 2023 absolutamente movido, pero una gran oportunidad para avanzar. Porque FECODE somos todas y todos, vamos con FECODE.
indudablemente, compañera María Eugenia, los retos son grandes para el año 2023, sobre todo que nos preocupa ese déficit que tiene el sector educativo para el año 2023 de 3.4 billones de pesos, muy diferente a los recursos que le han quitado al sistema educativo desde el año 2001 cuando se dio el acto legislativo 01. En ese sentido, inclusive estamos hablando de 150 billones de pesos solamente para el sector educativo. Pero el año 2023, para el sector educativo hay un déficit de 3.4 billones de pesos y ahí está también metido lo que tiene que ver con el funcionamiento. Entonces igualmente nos preocupa la situación del retiro compensado voluntario que ha salido el ministro, que como decía el compañero, es una rueda suelta. Esto no es fácil. Este es el tercer intento de ese retiro, o sea que el maestro se retira antes de su tiempo previsto por la ley, pero debe ser compensado en dinero. La primera yo me acuerdo tanto que le iban a dar $1 millón de pesos por año al maestro, y es decir, era ridículo e irrisorio cuando en su momento los trabajadores de la Electricaribe, pero no se llamaban en ese entonces, que retiraron, el que menos recibió 114 millones y el maestro con más años de servicio y que le faltaba mucho más para retirarse, no alcanzaba casi ni a 10-15 millones de pesos. Y ahora se han hecho cuentas, se han hecho proyecciones, después de los 60 años que pretende que el maestro diga yo me retiro, compénseme. Si hacemos cuenta de 9 años, hay gente que ya ha hecho esas cuentecitas y no le dan menos de 450 millones de pesos de retiro. Pero hay que decir claro a la gente que está en espera. Esto no es por estos tiempos. No se vayan a desesperar. De pronto le puede dar un infarto y se lo van a retirar ya no compensado, sino librecito. Entonces, esto necesita que es la parte legal. ¿Cómo se va a retirar? ¿Qué es lo que se le va a pagar por año al maestro dependiendo los años faltantes? Entonces, y esto es de recursos y ese es el problema, que no hay recursos, pues el gobierno anterior dejó realmente desfinanciado a este nuevo gobierno con el fin de que comenzara a patalear y a buscar. La reforma que se quiso implementar para recoger 26 billones de pesos no se dio en su totalidad, sino fueron casi aproximadamente 20 billones de pesos. Inclusive quedó un tema por fuera que era gravar a las pensiones más altas, y hubo un cacareo de la gente que tiene las pensiones más altas y de los grupos empresariales, y entonces no se pudo hacer absolutamente nada, porque también tenemos gobierno, pero no tenemos poder, pero no tenemos gobierno. Tenemos gobierno, pero no tenemos poder, porque es cierto, ahí el gobierno ejecutado Petro, pero necesita el poder y eso lo da el Congreso y estamos en unos acuerdos. Pero seguimos con nuestra programación y ahora viene una entrevista muy importante al compañero Francisco Maltés, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Ahí va a plantear lo que tiene que ver con la reforma laboral. Yo no creo que ningún trabajador se vaya a oponer a que mejore sus condiciones laborales. Indudablemente, pues, si mejora sus condiciones laborales, pues va a mejorar sus condiciones salariales y de igual manera sus prestaciones. La idea es cómo se acaban las órdenes de prestaciones de servicio, que es lo que juegan los empresarios con el trabajo. Entonces, hay algunos pues que ya comienzan a chillar. Claro, los empresarios tienen que chillar porque van a tener que sacar más de las ganancias que le produce el trabajador, porque es que el que produce la riqueza es el trabajador y el empresario disfruta de esa riqueza. Entonces, en ese sentido, hay una propuesta de la CUT que presentó, la Central Unitaria de Trabajadores presentó una serie de propuestas y un articulado sobre la reforma laboral. Hay unos consensos, ojo, de unos temas o ejes temáticos, mas no hay consenso ya de la reforma laboral, que se debe erradicar ese proyecto el 16 de marzo. Entonces vamos a preguntarle al compañero Maltés cuántos componentes pues tiene la agenda presentada y cuál es el eje central de ese articulado, compañero Maltés. Muy amables, muchas gracias por la invitación. El día de ayer la CUT, la CTC y la CGT hemos presentado un articulado de lo que consideramos es una parte de la reforma laboral. La otra parte de la reforma laboral son 8 proyectos de decreto que presentamos al gobierno el 8 de septiembre, 12 proyectos de ley y los criterios generales que deben de ir en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, nuestra agenda tiene 5 componentes.
decretos, leyes, criterios para el Plan Nacional de Desarrollo, elementos de voluntad política del dominador y quinto, el articulado que presentamos el día de ayer. El eje central de nuestro articulado tiene que ver con atacar los graves problemas que hay en el mundo del trabajo, como es la informalidad laboral, la violación a la libertad sindical y el desempleo. Entonces, estamos planteando que los contratos de trabajo de aquellas personas que cumplen funciones inherentes al ADN de la empresa sean contratos de trabajo a término indefinido o una relación legal y reglamentaria en el sector público. Segundo, creemos que se debe construir una política de trabajo decente, concertada, por supuesto, para ampliar los puestos de trabajo, cumpliendo el principio de sostenibilidad que dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el punto 8. Y tercero, creemos que hay que promover el derecho fundamental a la libertad sindical en Colombia. Siempre que hay una reforma laboral, sobre todo en los gobiernos anteriores, se plantea una frasecita muy bacana, muy chévere, como dicen en la calle, y es que el argumento es que se va a disminuir los salarios para crear más empleo, o sea, bajar el desempleo. ¿Eso es cierto, compañero Maltés? ¿O la política de trabajo decente cuál es? ¿Qué es lo que se pretende con esa política? Y además, ¿qué se dice acerca de los dominicales? Han sucedido varias reformas laborales que han disminuido los derechos de los trabajadores con el argumento de que si se disminuye el costo del salario, se aumenta el empleo. Resulta que eso no es cierto. Han sucedido reformas y la tasa de desempleo está pegada siempre al 10% y la informalidad laboral siempre pegada al 60%. Entonces no es cierto que disminuir salario genera empleo. Además, necesitamos que haya justicia social, justicia laboral, y en la propuesta de reforma que hemos radicado el articulado el día de ayer, estamos solicitando que los recargos nocturnos se paguen desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y por supuesto los dominicales se paguen triple y no doble, porque hoy se está reconociendo solamente el recargo nocturno con 1 hora menos. Entonces necesitamos que se pague desde las 6 hasta las 6 de la mañana y el dominical o festivo triple y no doble. Es decir, volver a las condiciones que estaban antes de la ley 789. Ahí tendríamos entonces una de las explicaciones que da con respecto a que es mentira de que en los gobiernos anteriores se iban a disminuir el salario para dar más empleo. Nunca se ha dado. Bueno, hay también una situación que ha venido dándose en lo que tiene que ver a los contratos de aprendizaje y los contratos laborales, porque se ha querido implementar para todos, desconociendo los contratos laborales e implementando el contrato de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contrato laboral y contrato de aprendizaje? Bueno, quisiera decir que cumplir con estándares internacionales no es un error. Es una obligación de los estados cumplir las recomendaciones internacionales. Y en el caso de Colombia hay muchas recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y laborales, porque aquí se ha presentado una violación sistemática a los derechos laborales. Y el código que nosotros tenemos, el código laboral, es un código de hace 70 años que se hizo sin la participación de los trabajadores y trabajadoras, apelando al estado de excepción, al estado de sitio en su momento. Entonces hoy lo que queremos es poner a tono la normatividad nacional con la normatividad internacional, porque Colombia hace parte de la OIT. Sobre el tema del contrato de aprendizaje, esto hace parte de la ley 789, y lo que estamos planteando es que en los contratos de aprendizaje, y en particular en el caso del SENA, debe haber un contrato de trabajo, debe haber una relación laboral entre el aprendiz y la empresa donde desempeñe las funciones, y tener derecho, por supuesto,
a las condiciones, a una remuneración. Nosotros decimos, hay que arrancar con el 50 o 75%, depende de las condiciones, porque es un trabajador, que es aprendiz, sí, pero es un trabajador. Si es trabajador, tiene que tener un contrato de trabajo, tal como lo estipulaba en su momento la ley. Bueno, hay otra preguntita y una inquietud que siempre me ha rondado en la cabeza y tiene que ver con los contratos de aprendizaje como estrategia para vincular a más jóvenes al mundo laboral. ¿Esa estrategia de contrato de aprendizaje ha funcionado para vincular a más jóvenes al mundo laboral? No, sí ha funcionado en muchas empresas, que las personas que son excelentes trabajadores, como lo son la inmensa mayoría, se quedan después del contrato de aprendizaje trabajando en la empresa. Aquí en la CUD hemos hecho eso con algunos periodistas. Cuando las posiciones económicas nos lo permiten, hace el aprendizaje que le pagamos acá y se queda. Eso es muy importante para las empresas. Bueno, seguimos entonces con esta serie de preguntas con respecto a aclarar muchas dudas que se vienen en la nueva reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, la reforma laboral se plantea que será concertada con este gobierno de parte de las centrales obreras. ¿Hay un ambiente bueno para esa concertación? Bueno, el presidente Gustavo Petro ha dicho que la reforma laboral y pensional tiene que ser concertada con el movimiento sindical. A diferencia de lo que pasó en el año 2019, que el gobierno de Duque pretendió meternos una reforma laboral y pensional a los gorrazos, y de ahí surgió el estallido social. El 8 de septiembre le presentamos una agenda laboral al gobierno, que es la que explicaba al comienzo del programa, y hemos tenido las reuniones que han sido públicas, donde el gobierno ha expresado muy claro a través de la ministra que los recargos nocturnos deberían volver desde las 6 de la tarde. Es el mensaje más claro en esta materia que hemos escuchado del gobierno nacional. Bueno, Francisco, nos están preguntando, para que le pregunte a usted, lo que tiene que ver con indemnización por despido. ¿Cómo se haría? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se implementarían los contratos indefinidos para derogar las OPS? Bueno, quisiera decir antes de responder esa pregunta que nosotros estamos planteando que la indemnización por despido sea de 45 días cuando uno tiene menos de un año y de ahí en adelante por cada año se aumenten 15 días la indemnización por despido, es decir, derogar ese articulado de la Ley 789. Sobre la pregunta, hay que decir que sobre Colombia pesan varias recomendaciones de la OIT, de la OCDE, del Departamento de Asuntos Laborales y Sociales de la OCDE, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, sobre la necesidad de regularizar a los trabajadores y trabajadoras. Y dice la Constitución Política que prima la realidad sobre la formalidad. Y hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que hablan al respecto de que cuando un trabajador o trabajadora cumpla funciones permanentes de una fábrica, de una entidad pública, cumpla relaciones inherentes al médula de la entidad, tenga una relación a través de un contrato de trabajo, y en el sector público a través de una relación legal y reglamentaria. En este tiempo se ha hablado más del sector público, donde hay cerca de 1.200.000 trabajadores a través de contratos de prestación de servicios. En el sector privado hay muchísimos más. Entonces aquí lo que necesitamos es concertar un plan con el gobierno y con los empresarios para ir vinculando a estas personas de forma progresiva a las entidades públicas o al Estado. Sobre el Estado hay demandas que valen más de 2 billones de pesos por contrato realidad, y creo que también debe haber otro tanto en el sector privado. Entonces hay que hacer un plan concertado para ir ampliando las plantas de personal de forma progresiva para vincular a quienes cumplen funciones permanentes, inherentes al ADN de la empresa o entidad pública. Bueno,
Como ustedes lo oyeron, compañeros y compañeras, este es un ramillete de datos que le hemos traído aquí con el fin de que ustedes aclaren lo que se avecina y puedan tener objetivamente los argumentos para apoyar o no, porque también se dejan llevar por comentarios en la calle que realmente son totalmente sesgados y no tienen fundamento. Hay un buen ambiente entre el gobierno y las centrales obreras para esta reforma laboral, que indudablemente mejoraría las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Hay 18 puntos o ejes temáticas que ya han sido concertados para tratarlos. Se están haciendo reuniones, conversatorios, seminarios en todo el país, con el fin de que el día 16 de marzo ese proyecto de reforma laboral llegue al Congreso y pueda dar su trámite y realmente que al final pueda ser aprobado con todas las condiciones necesarias para que el trabajador pues se sienta protegido en sus derechos. Rápidamente leemos los puntos que han sido concertados. Son 18 ejes temáticos. El primero tiene que ver con estabilidad laboral y modalidades de contrato, luego viene tercerización, subcontratación y unidad de empresa, control de uso de contratos de prestación de servicios. Asimismo, pues se debe hablar sobre los contratos de aprendizaje, que ya lo trató aquí el compañero Maltés, los dominicales efectivos, aunque ya hay anuncios de que se volvería nuevamente a como estaba antes, o sea, derogando la ley 789. Asimismo, las jornadas nocturnas, con su recargo, la automatización, la descarbonización, los trabajos en plataformas digitales, trabajo rural, informal, sexual. Mire, se le va a dar mucha importancia al trabajo sexual, el trabajo migrante, la equidad y reducción de brechas, la asociación sindical, negociación colectiva fundamental y la huelga. Son los 18 ejes temáticos que están tratando y que se han concertado para trabajar en ello y poder llegar con un proyecto bien nutrido y que permita que el Congreso pues lo pueda aprobar. Entonces, en ese sentido, pues hemos dado una buena ilustración a lo que se avecina a partir del 16 de marzo. Que no les damos las gracias a los... Bueno, vamos a tratar de... Hay dos puntos que son fundamentales del informe departamental, pero vamos a informar a los maestros, a los trabajadores de la educación, que mediante resolución 01 del 2023, sale hoy, Asodegua convoca a todos los trabajadores, a todos y todas, de los 15 municipios, de los 4 entidades territoriales certificadas, a asambleas informativas municipales. Sí, señor. Estas asambleas informativas que está convocando Asodegua, y se van a dar durante 3 días. El día 31 de enero, 1 y 2 de febrero. Pero no van a ser los 3 días uniformemente. Cada municipio tendrá un día y donde el día que tiene ese día no va a haber actividad escolar o laboral, y así sucesivamente. Entonces, iniciamos con el martes 31 de enero con el municipio de Maicao, Riohacha y Uribia. O sea, el martes 31 solo le corresponde a estos 3 entes territoriales certificados. Los demás entes, los demás municipios, pues indudablemente tendrán que estar laborando en sus instituciones. Entonces, Maicao, todavía no hay una institución en lugar para confirmar, porque vamos a trabajar el estatuto de la profesión docente para que los maestros asistan masivamente. Es el futuro de los maestros, porque aquí se va a trabajar el estatuto de la profesión docente y se van a hacer los aportes. Y en ese sentido, pues que se va a llevar a la Asamblea Federal General Extraordinaria, que se va a desarrollar, según María Eugenia, los días 23, 24, 25 y 26 de febrero. En Riohacha ya está definido el lugar, y es el auditorio de la institución Almirante Padilla. Ahí, retrocedemos a Maicao. ¿Quiénes serán los responsables de esta asamblea? Los compañeros Misael Fragoso, Edwin Goyeneche, Daniel Pereira y Cosme Pinto. Para Riohacha, el lugar de concentración es el auditorio de la institución Almirante Padilla. Ahí estará Sildana de Luque, la presidenta Irina Sarmiento, Daniel Herrera, Milá Estrada y Rocío del Prado. Y en Uribia, en la institución Alfonso López, estará el compañero Rafael Moreno, Yasmine Fernández, Simón Mercado y Javier Caraballo. Ese es para el día martes 31 de enero, a partir de las 7 de la mañana. El miércoles 1 de febrero nos vamos entonces con los 11 municipios no certificados, porque Manabre va a ser independiente. En Dibuya, la institución es Nuestra Señora del Pilar, le corresponde como responsable a Rocío del Prado.
Albania no se ha confirmado la institución, va el compañero Daranil Pereira. Ato Nuevo ya está confirmado Nuestra Señora del Carmen, compañero Cosme Pinto. En Barranca hay una sede tentativa, vamos a confirmarla, y es la sede Elba Solana, le corresponde a Misael Fragoso. En Fonseca ya está definido, es en la institución Oaxaco Aragón, le corresponde a Sildana de Luque y a Daniel Herrera. En Distracción, en la institución Margot Maestre, al compañero Javier Caraballo. En San Juan, en la institución María Auxiliadora también está confirmada a Milá Estrada y a Edwin Goyeneche. En el Molino, vamos a hacer 13 en uno solo, el Molino Villanueva, le corresponde a Rafael Moreno e Irina Sarmiento, o sea, está repetido, teníamos Villanueva y el Molino. Y ya en Grumita y Las Aguas es en la institución educativa agropecuaria, también está confirmada a la compañera Yamín Fernández. Ese es el día miércoles 1 de febrero. En el jueves 2 de febrero es el día de la vieja Mello, como se le dice, o Virgen de los Remedios, donde Riohachape va a estar nutrida de los diferentes candidatos solicitando apoyo celestial. Entonces Manaure se va a hacer, por ser muy extenso, se va a hacer en 3 zonas. La primera zona que es la zona 1, es Mayapo. Ahí se va a hacer la reunión en la institución Lachón. Responsables son Sildana de Luque, Irina Sarmiento, Milá Estrada y Rocío del Prado. Son los que encargados de dirigir en la zona 1. En la zona 2 de Manaure es en Aremasain. Ahí todavía falta confirmar la institución, pero le corresponde a Simón Mercado, Cosme Pinto, Javier Caraballo y Rafael Moreno. Y en Manaure, o sea, en la zona urbana, en la institución Eusebio Centimio Mari, le corresponde como responsable a Yasmine Fernández, Misael Fragoso, Edwin Goyeneche, Daranil Pereira y Daniel Herrera. Entonces, compañeros, aquí le hemos leído anticipadamente la resolución 01 del 2023, en donde Azodegua convoca asambleas municipales informativas los días martes 31, miércoles 1 y jueves 2 de febrero, para que usted asista a partir de las 7 de la mañana en cada uno de los puntos de encuentro. Hemos siempre insistido, el docente o trabajador de la educación que se acoja a la resolución, pero no asista a los sitios de concentración, nuestra organización sindical no responderá por ello. Entonces están todos invitados y sobre todo es importante, el borrador del estatuto de la profesión docente se ha multiplicado por todas las redes sociales, habidos y por haber. Léanlo y lleven sus propuestas a estas asambleas, porque es importante que La Guajira también lleve a la Asamblea Federal de FECODE propuestas. ¿Qué quiere usted que quede en el estatuto, en el nuevo estatuto de la profesión docente? Para que así unifiquemos criterios. Entonces están todos y todas invitadas. Hay personas que en la vida no saben agradecer, ni les dan ese valor que en realidad... valiente, que tienen tan mala suerte que ni les quieren pagar. Bueno, aquí tenemos entonces la presencia de la compañera Gilma Torres, que vía telefónica va a exponer una denuncia que ha venido sucediendo con ella en la institución donde labora, desconociendo sus derechos laborales, sus derechos sindicales, inclusive sus derechos escolares también, porque ella es maestra y además de líder sindical que ya terminó su periodo, quiere retornar a clase. El año pasado no fue posible. Este año que quiere retornar nuevamente, la rectora le cierra las puertas, inclusive desconociendo la orden que dio la Secretaría de Educación. Compañera Gilma, ¿cuál es la situación suya para que el pueblo guajiro y a nivel nacional e internacional escuche la violación de sus derechos? Bienvenida, compañera Gilma. Buenos días, Daniel, buenos días a Milad y a todos los compañeros que están en cabina. Gusto saludar nuevamente a mi pueblo guajiro y en especial a mi pueblo magisterio.
Bueno, como todo mundo sabe, mi periodo de junta directiva terminó en el 2021. Luego termina, yo me acerco al plantel para que fuera restituida en mi lugar, como establece la ley, que todo el que está en comisión sindical, al terminar su periodo, debe volver al lugar de trabajo de donde salió. Y pues simplemente la rectora allí hizo unas maniobras y me mantuvo hasta que al fin el año pasado, 2022, el año lectivo, inicio pues mi semana institucional y me encuentro con que me dilató la entrega y resulta que al final de tanto irrespeto, porque hubo irrespeto en donde me citó a reuniones hasta la 1 o 2 de la tarde para al final terminar diciendo que ella había entregado mi nombre a la Secretaría de Educación porque yo venía en una desadaptación en lo que tiene que ver con el desarrollo del manejo de aula escolar, ante lo cual yo hago todo lo pertinente de mi reclamación, porque ya, como lo dije, tenía que volver allí y un traslado, cuando uno tiene fuero sindical, solamente lo debe autorizar un juez y con justa causa. El secretario de Educación le ordena en una misiva que todo el mundo conoce que me entregue la carga porque de todos tengo 33 años de estar en la institución y el último que llegó tenía 3 años, le ordenó que se fuera el más reciente en la llegada al colegio, pero ella hace caso omiso. Este año, bueno, la Central Unitaria de Trabajadores me comisiona para seguir haciendo trabajo sindical, considera que 13 años de trabajo sindical no debe estar en el aula, sino trabajando sindicalmente, y termina mi comisión el año pasado. Este año voy al colegio porque estoy fuera de comisión, debo ir a mi trabajo, y resulta que igual otra vez me excluye, me macartiza, me hace bullying, y resulta que al final no me entrega carga o simplemente no me incluye en los grupos de trabajo para la organización institucional. Antier pasó un permiso porque vengo a Barranquilla al médico y le paso el permiso y me dice que yo no le debo pasar permiso a ella, que lo pase a la institución de donde yo estoy. Yo no tengo ninguna notificación de que he sido trasladada. Le pregunto al secretario de Educación a dónde me encuentro yo, porque es un riesgo grande, Daniel. Claro, yo no estoy al punto de trabajo que me toca según el secretario o según la rectora, porque ella es la que me dice que he sido trasladada. Si tengo un accidente en el sitio de trabajo donde yo creo que estoy, no estoy en el sitio de trabajo, porque ese no es. Entonces aquí hay una serie de violaciones que son graves, ante lo cual pues acudo a mi junta directiva para que hagan lo propio y se sienta un precedente, porque es que el rector es maestro con funciones administrativas, no es el que tiene la potestad de anarquizar la relación de la legislación escolar y mucho menos volarse los conductos del Consejo Directivo. Ella a mí no me dio carga y me puso a disposición sin una reunión del Consejo Directivo en el Consejo Académico. Ha sido una violación de violaciones y yo espero que la Junta Directiva con nuestro abogado asesor se acerque al punto que corresponde para que ponga la situación en su lugar. Porque yo no puedo admitir que se me viole mi derecho cuando precisamente estoy bregando por los derechos de los trabajadores y el derecho en todo el sentido general de la palabra. Gilma, una preguntita rápidamente porque nos queda poco tiempo. Esa actitud que uno está notando y lo está notando todo el pueblo guajiro y más el maicaero que vive con usted allá, se nota como si fuera una situación personal. ¿Hay algo personal entre la rectora hacia usted? No, Daniel, completamente no. Es más, nosotros teníamos una relación que yo considero buena, porque cuando la rectora tenía problemas con los maestros, yo me acercaba y le indicaba cuál era el proceso a seguir, para que no fuera precisamente a meterse en contravía, porque yo no puedo atentar contra los derechos del rector ni del profesor, y había como especie de un llamado a la conciliación. Lo que se presume y me dicen es que como yo manejo la ley, ella simplemente allí, y así lo dice una compañera que estoy dispuesta a entregar las evidencias, que dice que ahí el que no hace lo que ella dice es piedra en el zapato. Pero yo no tengo nada a ella, no tengo ningún tipo de situación personal, aunque ella en una comunicación le hizo saber a la Secretaría de Educación que el problema entre ella y yo era personal, ante lo cual yo desistí de ir a la fiscalía, porque si yo no tengo problemas con ella, pero ella sí me considera que tiene problemas personal, yo debo cuidarme, porque ahí hay una enemistad de parte de ella.
Listo, Gilma. Desafortunadamente nos están haciendo señas. Bueno, el lunes tenemos una reunión con la rectora y usted y vamos a ver qué logramos solucionar. Entonces, compañeros y compañeras, nos estamos despidiendo. Son las 9 en punto de la mañana. Los esperamos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en el programa Azodego Informa. Enlace digital con la